Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar donde vamos a hablar de los aspectos técnicos de la cogeneración, el agua caliente y el agua helada. Presento a nuestros invitados. Está la señorita Patricia Austria, que es parte del equipo comercial de Test Power. No sé si quieres presentarte, Pati. Hola, mucho gusto, buenos días. Sí, me llamo Patricia Austria. Estoy apoyando al licenciado José Manuel en el tema de preguntas y respuestas para poder darle un orden. Yo trabajo para la empresa de Test Power en la área de dirección. Buen día. Bienvenida, Pati. Muchas gracias por el apoyo. Ya nos va a Gracias. ayudar con las preguntas y respuestas. Y bueno, está aquí con nosotros el súper experto en cuanto a cogeneración, ya que tiene varios años de experiencia en el giro energético, que es el ingeniero Miguel Lúa. Adelante, Miguel Lúa, si quieres presentarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Vamos a hablar de cogeneración y un poquito más sobre información técnica y aplicaciones. ¿Qué información necesitamos? ¿Cuáles son las unidades de medida? Las aplicaciones en calor, en frío. Espero que la información sea de interés y de utilidad para ustedes. Bienvenidos. Pues muchas gracias, Miguel, por el apoyo. Y bueno, voy a compartir pantalla. Y bueno, aquí parte de la dinámica que ya muchos ya saben. Ayúdenos con sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Tienen la opción de levantar la mano. La opción de levantar la mano para participar en directo. Sí es muy importante que si tienen alguna duda, pues, y levanten la mano, nosotros vamos a estar revisando, pues, si alguien levanta la mano para subirlo y poderlo comentar. La intención es de alguna manera disipar todas las dudas, ¿no? Y bueno, pues antes que todo, pues tenemos que presentarnos quiénes somos para muchos que no nos conocen. Permítanme nada más poner este breve video. Test Power, filial de un grupo de empresas mexicanas, especialistas en cogeneración con más de 2 décadas en el mercado, que se resume en más de 110 megawatts de potencia, instalada en 21 centrales de cogeneración, todas operando exitosamente. De la línea de producción de nuestra planta en Toluca, Estado de México, salen los cogeneradores Test Power, especialmente diseñados para cumplir con todos los requisitos necesarios para satisfacer ampliamente el mercado de generación distribuida. Las unidades en cabina acústica o abiertas para aplicaciones en interior o exterior plug and play se ofrecen en potencias desde 60 y hasta 500 kilowatts. En aplicaciones de gas natural o biogás para generar energía eléctrica o en conjunto energía eléctrica y energía térmica para producir vapor, agua caliente, agua helada o para calentar aceite térmico o aire, los equipos Test Power son una excelente alternativa con muy alta confiabilidad y desempeño. Nuestro diseño autocontenido permite instalar estos equipos en apenas 15 metros cuadrados y nuestra integración en vertical ofrece la mejor inversión posible de parte de nuestros clientes. Sus equipos siempre estarán cuidados desde nuestra central de operaciones y nuestros técnicos especializados ofrecen una rápida respuesta para que sus activos siempre estén generando los ahorros que esperan. De esta manera, Test Power contribuye a la reducción de costos de energía en la industria, diseñando, fabricando, manteniendo, operando y gestionando equipos en México de clase mundial. Bueno, es parte de lo que somos en cuanto a Test Power. Permítame nada más. Un problema técnico. Perdón. Ok. Y bueno, como ya oyeron, están invitados a conocer nuestra planta que está en el Estado de México, específicamente en Toluca, donde, bueno, como tal somos fabricantes, somos el único fabricante aquí en México de centrales de cogeneración en capacidades de 230 hasta 500 kilowatts. Lo que viene siendo generación exenta, donde el trámite nada más es únicamente y exclusivo con CFE. Tenemos configuraciones en cabina acústica y cabina abierta. Si bien es cierto, bueno, pues aquí vamos a dar un pequeño resumen de qué es la cogeneración. Pues la generación simultánea de energía eléctrica y térmica a partir de un combustible o fuente de energía.
Aquí vamos a hacer un pequeño resumen del tema de la generación eléctrica o los beneficios de la cogeneración en cuanto a generación eléctrica, ¿no? Que es una generación 24/7 que tiene un impacto directamente en el recibo en los rubros de demanda máxima, capacidad, distribución y transmisión, y obviamente disminución de energía. El hecho de generar tu energía en sitio, pues obviamente afecta al recibo, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos un costo de generación por kilowatt eléctrico de 1.20. Normalmente la tarifa GMTH está aproximadamente de 2 a 2.40. Entonces aquí con la generación a través de la cogeneración podemos tener un ahorro de hasta un 50% en el rubro eléctrico. Si bien aquí hacemos un parámetro exactamente donde podemos participar con mayor rentabilidad, que es en el horario de intermedia y el horario punta, que si bien es de 6 de la mañana a 10 de la noche, ¿no? Que normalmente son las horas efectivas de la industria. Y bueno, pues obviamente beneficios adicionales del tema de la generación a través de gas natural o cogeneración, pues bueno, que solo se requieren 15 metros cuadrados para el tema de instalación, comparativamente con otras tecnologías. Y bueno, suministro continuo para procesos críticos. Al momento que si hay algún corte de la red eléctrica, pues se puede seguir suministrando el tema de energía eléctrica a la planta para procesos críticos y bueno, pues no tener pérdidas en el tema de procesos, ¿no? Generación eléctrica y térmica de manera simultánea y bueno, porque es energía limpia, ¿no? En cuanto al tema de generación. Y bueno, aquí vamos en esta parte que es la parte de Miguel. Tú, Miguel, pues adelante. Como saben, la principal ventaja de la cogeneración es aprovechar el calor remanente del motor. Si habláramos exclusivamente de generación eléctrica, como los casos que comentaba Manuel, hablamos de eficiencias entre el 35 y el 37%. Para hacer la explicación un tanto más didáctica, es como que si a una planta de emergencia le metiéramos en lugar de diésel, ya usáramos gas natural, y le metiéramos 100 pesos de gas y sacamos 37 pesos en energía eléctrica. Todo el resto se desperdicia en calor del motor, en calor en los gases de escape. La ventaja de la cogeneración, la principal ventaja de la cogeneración es aprovechar ese calor remanente del motor. Entonces, si metemos 100 pesos de gas, podemos sacar los 37 pesos en energía eléctrica, pero además podemos sacar hasta otros 40, 45 pesos en energía térmica, ya sea agua caliente, agua helada, vapor o aire. Entonces estamos hablando de llevar nuestro equipo de un generador normal a un sistema de cogeneración con una eficiencia hasta del 90%. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de las aplicaciones térmicas. ¿Quién es el control ya, Miguel? En el caso de que usemos o la planta o la aplicación requiera de agua caliente, nosotros podemos generarla a 85 grados centígrados usando nada más el calor de las camisas del motor. Dale con la flecha de continuar. Ahí está. Bueno, ¿qué te pasa? Okay. Muy bien. Aprovechamos el calor de las camisas del motor. Ese calor está en un circuito cerrado en el lado, digamos, en el lado izquierdo del intercambiador. Esa temperatura es igual que la temperatura de un auto, debe de estar entre 90 y 100 grados centígrados para que no se afecte el motor. Igual en el caso de la generación. Tenemos un circuito cerrado donde está el anticongelante que debe permanecer en esa temperatura, entre 80 y 100 grados centígrados, y por medio de las placas transfiere el calor al otro lado del intercambiador y entonces podemos entregar a cualquier aplicación, ya sea industria, hotel, hospital, agua caliente en 85 grados centígrados. Okay, ya no cambió. Bueno, sí, ahorita te lo digo. Ya está.
De acuerdo a los tamaños que manejamos nosotros como comerciales o que tienen oportunidad de darnos un retorno interesante en las diferentes aplicaciones que hemos evaluado, estamos hablando de equipos entre 230 kilowatts y 500 kilowatts. En el cuarto renglón pueden notar lo que es la eficiencia eléctrica, lo que hablábamos. Si el equipo se usara específicamente para generar nada más electricidad, estaríamos usando la eficiencia del 35-37%. Sin embargo, la eficiencia térmica es ligeramente mayor y es algo que no se usa en las plantas de emergencia, por ejemplo. En el sistema de cogeneración podemos aprovechar hasta ese 49-50% adicional de eficiencia o de aprovechamiento térmico. Para llevarlo a una eficiencia total, que dice la sexta línea, eficiencia total entre el 85 y el 90%. Aquí estamos hablando de la aplicación de agua caliente. Dependiendo del tamaño del equipo, podemos entregar desde 2.4 metros cúbicos por hora hasta 5.3 metros cúbicos por hora de agua caliente a 85 grados. Y en la última línea aparece lo que es el consumo de gas. El gas que se requiere para generar la electricidad. Ya no vamos a consumir gas para generar el agua caliente. ¿Por qué? Porque lo vamos a producir con el calor de las camisas del motor. Entonces estamos obteniendo todo lo que es el agua caliente sin la quema de combustible. Entonces cada kilowatt de agua caliente que producimos califica como una energía libre de combustible, como una energía limpia. Y eso hace que la central califique dentro de la ley de la industria eléctrica como una central eficiente y puede recibir lo que son los CELS, los certificados libres de energía. A la siguiente. En el caso de que la aplicación requiera agua a una mayor temperatura, entonces tendríamos que sobrecalentarla con los gases de escape. Aprovechamos el calor de la camisa del motor. Con esto teníamos los 80-85 grados centígrados y posteriormente aprovechamos los gases de escape para sobrecalentar esa agua y llevarla hasta 100 grados centígrados. En el mismo caso, hablábamos de motores o de aplicaciones de 230, 365, 425 o 500 kilowatts. Igual, en la eficiencia eléctrica no cambia, en la línea 4 sigue siendo entre el 35 y el 38% de eficiencia eléctrica. La eficiencia térmica, aquí vamos a aprovechar un poquito más del calor del motor porque estamos aprovechando los gases de escape y ya llevamos una eficiencia total del sistema al 85-87% de eficiencia. Con estas características de agua a 100 grados centígrados podemos entregar entre 1.8 y 2.8 metros cúbicos por hora de agua a 100 grados, dependiendo del tamaño del equipo. La siguiente. Esta aplicación también la conocemos como una aplicación full. ¿Por qué full? Porque aprovechamos el calor de las camisas del motor y aprovechamos el calor de los gases de escape. Estamos aprovechando las dos fuentes de calor remanente del motor. La siguiente. En este caso podemos entregar agua. Lo que estamos elevando es la cantidad de agua que podemos entregar. En la sexta línea, no, en la séptima línea pueden observar que pasamos de 1.8 hasta 3.7 metros cúbicos por hora de agua caliente. Estamos entre 3.7 y 7.1
metros cúbicos por hora de agua caliente a 100 grados centígrados. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver aplicaciones para centros comerciales o edificaciones, oficinas, hospitales, para cualquier edificación. La siguiente, por favor. En el caso de que la aplicación sea vapor de agua, entonces vamos a usar el mismo proceso que teníamos de aprovechar el calor de las camisas, sobrecalentarlo con los gases de escape y con el generador de vapor, producir ya el vapor. Podemos entregar prácticamente la presión que se requiera dentro de la aplicación industrial. Estamos hablando desde 4 bar o 4 kilogramos por centímetro cuadrado hasta 15, 16 kilogramos por centímetro cuadrado de presión. Obviamente, a mayor presión, menor es el volumen de vapor que podemos entregar. Esta es directamente proporcional. La siguiente, por favor. En el caso de que la aplicación térmica sea agua helada, nosotros vamos a poder incorporar en nuestro cálculo de retorno de inversión el ahorro que vamos a tener al no consumir energía eléctrica en los chillers eléctricos. Hay una unidad de conversión muy sencilla en donde podemos saber cuánta energía eléctrica necesitamos para producir 1 tonelada de refrigeración. Si sabemos los kilowatts que están consumiendo el chiller eléctrico, esos kilowatts que consume el chiller eléctrico lo dividimos entre 3.5 y sabemos las toneladas de refrigeración que podríamos producir. Nosotros, en lugar de usar el chiller eléctrico, usamos lo que es el chiller de absorción. El chiller de absorción que nosotros empleamos usa bromuro de litio. El bromuro de litio es una sal que se incorpora a agua en un tanque en la parte inferior del chiller. Como podrán ver en la figura, hay prácticamente 2 tanques en el chiller de absorción, el inferior y el superior. La principal ventaja de este chiller, la principal forma de operar de este chiller es una válvula de expansión que se encuentra en el extremo izquierdo, donde dice válvula de cambio de refrigeración a calefacción. Esta es una válvula de expansión que nos permite reducir la presión. Para entender cómo funciona el chiller de absorción, hay que recordar, por ejemplo, el punto de ebullición del agua. Si estamos a nivel de mar, el agua necesita 100 grados para hervir. Si estamos a una altura del Popo o del Ixtla o más arriba, necesitamos 70 grados centígrados o menos para que hierva. Sin embargo, si no hay presión, si hacemos hervir agua en el vacío, estamos hablando de que necesitamos entre 7 y 8 grados centígrados para que hierva el agua. Estos fenómenos son los que se usan en el chiller de absorción. Entonces, aprovechamos el poder que tiene el bromuro de litio para absorber vapor y humedad y con eso hacer la transferencia de calor. Nosotros vamos a, por medio de la expansión y evaporación del agua con bromuro de litio, vamos a absorber todo el calor que generan los gases de escape y el agua caliente, enfriando el bromuro y enfriando el agua que se va a usar como agua helada en un sistema ya de industrial o de aplicaciones comerciales en aires acondicionados. Gráficamente, así es como queda el proceso. Aprovechamos el agua caliente, aprovechamos los gases de escape
se inyectan en el chiller de absorción, que es en la parte central, el gris que estamos señalando. Este chiller de absorción aprovecha esos cambios de temperatura que se dan dentro de las cámaras del chiller para congelar agua que viene de unas torres de refrigeración y entregar agua a 7 grados centígrados. En el mismo caso, las mismas capacidades, hablamos de equipos entre 230 y 500 kilowatts. Dependiendo del tamaño del equipo del que estemos hablando o su demanda eléctrica, vamos a poder entregar a partir de 365 del modelo MG365 en la séptima línea, vamos a poder entregar hasta 77 toneladas de refrigeración. En el caso del equipo de 425, aquí parece un poquito raro que podamos entregar más toneladas de refrigeración con este equipo de 425 que con el de 500. Pero eso tiene mucho que ver con la eficiencia eléctrica. En la cuarta línea pueden ver que la eficiencia eléctrica del de 400 es menor. Entonces tiene una eficiencia térmica mayor, lo que nos permite poder generar mayor número de toneladas de refrigeración. Es por eso la diferencia. La eficiencia eléctrica del equipo 425 es ligeramente inferior. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios de la cogeneración? Si comparamos la cogeneración con gas natural contra las plantas de emergencia típicas que existen en todas las plantas, estamos hablando de que emitimos un 40% menos CO2 al ambiente. Las plantas de emergencia normalmente están diseñadas para trabajar con diésel. Otro dato importante aquí es el costo de generación. El diésel vale prácticamente 3 veces más que lo que vale el gas natural. Entonces, además de emitir menos contaminantes, también el costo de generación es mucho más económico. Todas las aplicaciones de cogeneración que tienen aprovechamiento térmico, se considera que la energía térmica que están produciendo se produce con 0 emisiones. ¿Por qué? Porque ya no estamos quemando combustible para producir esa agua caliente o ese vapor, sino simplemente aprovechamos el calor remanente del motor para producirlas. Entonces ya no estamos quemando combustible. Cada kilowatt térmico que se produce son kilowatts libres de combustible o energía limpia. Esto se describe y califica en lo que está marcado en la ley de la industria eléctrica en el artículo 3. Cuando la central califica como una central eficiencia, esto es que tiene aplicación térmica, entonces se hace deducible el pago de impuestos. En el primer año podemos deducir todo lo que es el monto de impuestos por la compra del equipo, lo podemos hacer deducible en el primer año. Lo que comentábamos, elevamos la eficiencia energética de un sistema, ¿sí? de 37%, que es la eficiencia típica de un generador, hasta 85-90%, que es la eficiencia de la cogeneración. Adelante, Manuel. Sí, aquí bien importante, Noé en el registro nos puso una pregunta que me gusta que aprovechamos para contestarla. ¿Cómo ayudamos a un cliente a que su planta emita menos emisiones de CO2? Y creo que va más relacionado a lo que ya estabas comentando, Miguel. Si bien es cierto, muchas veces al implementar energía solar quieren disminuir sus emisiones de CO2 y tienen procesos térmicos como calentar agua para algún proceso o requieren vapor, y las emisiones de CO2 son más elevadas en los procesos térmicos. Entonces, muchas veces el tema de incluir la cogeneración, reducir en generación eléctrica y reducir en emisiones de CO2, como es en este caso, que las emisiones
la energía térmica tiene 0 emisiones, pero realmente impactamos en las emisiones de la industria y podemos ayudarlos de manera más eficiente. ¿O tú qué piensas, Miguel? Sí, definitivamente lo que tenemos que considerar es que todo el gas que estás quemando para producir vapor, ahora se va a usar para generar energía eléctrica y ya no vas a quemar gas adicional para producir ese vapor. Entonces, al dejar de consumir electricidad de CFE, también dejas de consumir energía que se produce por centrales eléctricas de CFE que usan carbón. Todavía en México el 40% de la energía eléctrica se produce con centrales eléctricas con carbón. Entonces, si mucha industria migrara a generar su propia energía eléctrica con gas natural, podríamos ir deteniendo o parando esas centrales eléctricas de carbón que lanzan tantos contaminantes. Entonces, realmente es una forma a futuro de ir reduciendo el uso de centrales eléctricas de carbón. Sí, reduciendo las emisiones de CO2. Además, hay un tema bien importante que considero, y bueno, a lo mejor vale la pena ponerlo sobre la mesa, el tema de la generación en sitio. Normalmente tenemos a CFE como una fuente principal de suministro eléctrico, cuando realmente eficientemente lo mejor es que uno genere su propia energía en sitio y tenga como auxiliar el tema de fuente de energía eléctrica CFE. Y nosotros tenemos a la inversa, ¿no? Entonces aquí el tema es cambiar ese chip y en vez de estar dependiendo de la energía eléctrica de CFE, que a veces tiene paros, a veces es de mala calidad, pues generar tu propia energía. Te sale más barato y tiene, bueno, múltiples beneficios. Perdón, se me fue. Y bueno, aquí en tema de gas natural, Miguel, este es todo un tema, ¿no? ¿Qué pasa si no saben si tienen suministro de gas natural? Nosotros tenemos acceso a las principales líneas de distribución de gas natural y tenemos convenio ya con algunas empresas que hacen la distribución. Como ustedes saben, el 90% del gas natural que se comercializa en México entra por la frontera norte. Entonces, prácticamente todas las ciudades importantes en el norte del país, desde Chihuahua hasta Tamaulipas, tienen acceso a gas natural y tienen acceso a muy buenas tarifas. Toda la zona industrial de Guadalajara, el Bajío, gran parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México tiene acceso a gas natural. Nosotros podemos ayudarles a identificar, si no saben o no han visto disponibilidad de gas natural en su zona, cuando nos hacen favor de enviarnos un recibo de CFE para hacer un ejercicio, nosotros con la dirección podemos identificar quién es la empresa responsable de la distribución en esa zona y con ellos confirmamos si hay disponibilidad de gas o no para incluirla dentro del proyecto. Cabe mencionar que nosotros en ejercicios que hemos hecho hemos incluido la construcción hasta de 1 kilómetro de línea de gas dentro del proyecto y no alteran mucho el retorno de inversión sobre la cogeneración. Buenísimo, Miguel. Otra pregunta que siempre nos hacen, ¿qué tan estable es el costo del gas natural versus la crisis de febrero? Definitivamente es estable. Nosotros lanzamos una publicación mensual en donde estamos observando continuamente el comportamiento del gas natural. Prácticamente tenemos el mismo precio de gas natural que teníamos en el 2017. Ha habido algunos ligeros incrementos y decrementos. Ahorita estamos prácticamente al mismo precio del 2017. La crisis de febrero realmente se desató por algo completamente extraordinario. Hubo varios rumores de que el gas se congeló, de que las tuberías no podían suministrar el gas.
Lo que realmente pasó fueron un bajo de temperaturas muy fuertes en la zona de Texas, que es nuestro principal suministrador, y las zonas de monitoreo, las estaciones de monitoreo y de medición no estaban preparadas para soportar o para poder operar a esas temperaturas, abajo de menos 20 grados centígrados. Lo que pasó es que muchos medidores dejaron de funcionar y dejaron de mandar la señal del flujo de gas y la presión de gas que existía en las tuberías. Entonces, por cuestión de seguridad, lo que hicieron fue cerrar la válvula del gas, porque no sabían qué flujo había ni qué presiones estaban trabajando. Entonces, realmente no hubo una carencia ni un corte en el suministro de gas. Fue algo programado principalmente por seguridad. ¿Qué es lo que se está haciendo y cómo se puede prevenir? En los estados del norte de Estados Unidos, en Chicago, Nueva York, hay temperaturas más bajas que eso y no se tiene problema del corte del gas. ¿Por qué? Porque las estaciones de medición y de monitoreo están climatizadas y pueden seguir operando. Realmente el gas natural como tal necesita bajar su temperatura hasta menos 170 grados centígrados para poder congelarse. Entonces no tuvo nada que ver con que el gas se congelara, sino más bien con una medida de prevención por las estaciones de medición y de monitoreo. Buenísimo, qué buen dato, eso sí no lo sabía, Miguel. Oye, y por ejemplo, otra pregunta que comúnmente hacen, ¿por qué no se explotan los yacimientos de gas natural de México? Primero por inversiones, proyectos de inversión. Como ustedes saben, las refinerías, todo nuestro sector de energéticos requiere de mucha inversión y ha habido proyectos prioritarios que no se ha destinado presupuesto para el gas natural. Hay una pequeña red de distribución de gas natural, principalmente en la parte de Tabasco y Villahermosa, que es donde se distribuye el gas natural que obtenemos en esa zona. Principalmente es presupuestos, y segundo es que ha llegado mucho gas de Estados Unidos que tiene muy buen precio, que en Estados Unidos no emplean, y incluso ellos invierten en líneas de distribución y de transporte. Entonces, para no tener que México invertir en líneas de distribución y transporte, aprovecha las ofertas que nos hacen proveedores extranjeros. Nuestro vecino tiene un gas muy barato, para pronto. Definitivamente. Y bueno, ¿qué otra pregunta recurrente? ¿Me puedo quedar sin gas, un suministro de gas natural? Definitivamente siempre hay ese riesgo, igual que te puedes quedar sin energía eléctrica. Pero es como poco probable, ¿no? Exactamente. Una vez que ya tienes el suministro de gas, además tienes un contrato de suministro y hay responsabilidades con el proveedor. El proveedor te pide que tú confirmes el nivel de consumo de gas que vas a tener y el proveedor se compromete a entregártelo. Ahí hay algunas negociaciones que se pueden hacer con el proveedor, porque tu consumo de gas puede variar. Entonces, dependiendo del acuerdo que tengas con el proveedor, también es la tarifa de gas natural que vas a conseguir. Y otra pregunta, bueno, ¿qué pasa si no hay suministro de gas natural por ducto en mi zona? ¿Hay alguna opción, Miguel? Hay alguna alternativa en donde se puede usar gas natural comprimido. Sin embargo, el gas natural comprimido es 30-40% más caro que el gas natural en ducto. Sin embargo, si la aplicación es térmica, o sea, si el usuario final está usando gas LP o diésel para producir agua caliente o vapor, entonces el traer gas natural comprimido puede ayudar a justificar la inversión en la generación en sitio. Lo que le sugerimos es que si tienen aplicaciones térmicas de agua caliente o de vapor,
nos permitan hacer un ejercicio, evaluar quién es el proveedor para ver las distancias que hay con el proveedor del gas natural comprimido. El principal factor en el precio del gas natural comprimido es la distancia de dónde está el distribuidor, esto es, cuántos kilómetros hay que recorrer en pipas o en tanques para llevar el gas natural comprimido hasta el sitio de aplicación. Buenísimo, Daniel. Sí, es importante que consideren que estos proyectos de gas natural licuado o comprimido, pues tiene que ser la mayor tema en eficiencia térmica o consumo de energía térmica. Correcto. Y bueno, aquí en esta parte sí es importante de que, bueno, como tal, nosotros vamos en menos de 500 kilowatts, que es generación exenta o generación distribuida, y entender un poquito que en este tema regulatorio, que creo que ahí podríamos comentar algo sobre el tema regulatorio. Una pregunta que nos hacen antes de pasar a este tema, ¿cómo van los permisos de la CRE, Miguel, ahorita actualmente? Realmente hubo un lapso en donde todas las solicitudes de generación en sitio de autoabasto estaban detenidas, pero afortunadamente en lo que va del mes ya 2 proyectos de autoabasto fueron autorizados, lo que quiere decir que es cuestión de ir desempapelando por parte de la CRE las solicitudes que ya tienen en el escritorio para que las vayan aprobando. La principal ventaja que tenemos es que en ningún momento se ha mencionado que la generación en sitio o el autoabasto esté siendo evaluada para detenerla, para suprimirla o para cambiarla. Realmente es algo a lo que todos los usuarios de energía eléctrica tenemos derecho, igual que tenemos derecho a tener una planta de emergencia. Todas las plantas, todas las aplicaciones eléctricas, centros comerciales, hospitales, todos tienen una planta de emergencia y no hay ningún inconveniente para que esas plantas de emergencia se puedan echar a andar. Es el mismo caso de la cogeneración. La principal ventaja es que la generación o la generación en sitio con motores de combustión interna se considera una generación en firme. Entonces, lejos de traer problemas a la red de distribución de CFE, le puede dar fortaleza. ¿Por qué? Porque está generando constantemente energía. Entonces, no hay ninguna indicación, ningún sesgo, ni en la propuesta de la reforma, ni en las propuestas que se han manejado de modificar lo que son las centrales de cogeneración o de eficiencia energética. Sí, como bien mencionas, el tema arriba de 500 kilowatts parece que ya está fluyendo. Y bueno, en el tema de lo que son equipos Test Power, que es menos de 500, pues somos generados exentos. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues hacemos para conectar una central de cogeneración Test Power tienes que hacer una solicitud de interconexión únicamente con CFE y realmente los requisitos, como ven a continuación o en el slide, son muy sencillos. Solicitud de interconexión, croquis, diagrama unifilar, ficha técnica de la generación utilizada, firma de unidad verificadora y firma de unidad de inspección y listo. Ya nada más incluyes el medidor bidireccional que CFE normalmente no tiene media tensión y te hace cederle uno, pero con estos trámites tú puedes hacer la conexión de nuestros sistemas, ¿no? Y bueno, prácticamente es el mismo trámite que hacen todos los proyectos de celdas fotovoltaicas. Ahorita más de 120,000 solicitudes de generación distribuida son de paneles con paneles solares y es exactamente el mismo proceso que llevan el que lleva nuestra propuesta de generación en sitio. La principal ventaja y el mercado en el que estamos atendiendo nosotros es en el que los paneles solares arriba de 300 kilowatts requieren de mucho espacio y nosotros con soluciones de 15, 20 metros cuadrados podemos entregar 300, 500 kilowatts. El procedimiento para la puesta en marcha es exactamente el mismo, con una tecnología o con la otra. Buenísimo, y es correcto, en este tema de generación eléctrica, pues sí hay un beneficio comparativamente con las celdas solares, ya que generamos 24/7 a 500 kilowatts y la celda solar luego está un poco limitada, por decirlo así, a la ventana solar, ¿no? Y aquí, bueno, el tema de la cogeneración sin descapitalizarse, pues va el tema que
hoy la industria quiere invertir sus recursos en otros activos. Y bueno, en este caso, pues tenemos el tema de arrendamiento y el PPA, ¿no? Que es la mínima el arrendamiento, que es como el que ya muchos conocen, una mínima inversión, 2 rentas por adelantado y una comisión por apertura. Mantienes tu capacidad crediticia porque estás realmente rentando el activo productivo, maximizas tus recursos en cuanto a la renta y bueno, pues tienes una renta 100% deducible de impuestos y bueno, al final tú ya adquieres este activo productivo. Y en el tema de PPA, no sé si nos quieres explicar un poquito más a detalle, Miguel. Realmente la forma en la que el usuario final puede obtener mayor beneficio es si hace la inversión directa. Estábamos hablando, como comentaba Manuel, de ahorros hasta del 50%. Si recurrimos a un agente financiero para hacer el arrendamiento, obviamente el agente financiero pues, nos va a cargar una tasa de financiamiento. En el caso del PPA, además de la tasa de financiamiento, el responsable o el que ofrece el equipo va a ser responsable de darle mantenimiento y corre el riesgo de la operación y el mantenimiento del equipo. Entonces, el ahorro que podemos obtener con un PPA es menor que el ahorro que podemos tener con un arrendamiento y es menor que el ahorro que podemos tener con una compra del equipo, con una compra directa del equipo. Sin embargo, si no se quieren distraer recursos, es una excelente alternativa que ofrece ahorros hasta del 50%, hasta del 15%, perdón, como se menciona en la gráfica. 15% de ahorro para alguien que gasta 1 millón de pesos mensuales, ya son 150,000 pesos de ahorro directo, en donde si el consumo de energía eléctrica representa el 40-50% del costo de producción, entonces ya es un ahorro del 7% en el costo de producción del bien. Entonces hay proyectos importantes en donde el PPA sigue siendo una alternativa atractiva. El PPA, que es quien ofrece el PPA, es el responsable de la central. Ellos la van a operar, la van a mantener. Nosotros podemos ofrecer directamente el PPA en los casos de los equipos test. Nosotros lo operamos, lo mantenemos y se factura la energía. Nosotros entregamos la energía eléctrica. También hay forma de facturar o de entregar la parte térmica, agua caliente o vapor. Se puede incorporar dentro del contrato de suministro. Perfecto, sí, acordamos ahí que nos renten un espacio, ¿no? Para venderles esta energía eléctrica y térmica. No, normalmente no lo renten, lo ceden para poder poner el equipo, ¿no? Y bueno, aquí la parte bien importante, ¿qué necesito para solicitar una propuesta, Miguel? ¿Qué necesitan, ya sea un aliado o un usuario final? Si la aplicación es agua caliente, como menciona aquí, en cualquiera de los dos casos, agua caliente, agua helada, necesitamos el recibo de CFE para saber el nivel de ahorro que pueden obtener con nuestra propuesta. El recibo de gas natural, si no tienen gas natural, pero están en una zona donde donde sí hay acceso a gas natural, pues el combustible que estén usando, en las calderas, ya sea gas LP, gas comprimido o diésel o queroseno o cualquier otro combustible que estén usando, nos dicen cuánto es lo que están consumiendo mensualmente. Si hay un requerimiento específico de metros cúbicos por hora, así es, a qué temperatura requieren el agua y cuántos metros cúbicos por hora. En el caso del agua helada, igual si tienen un chiller eléctrico, de cuántas toneladas es el chiller eléctrico, cuántas toneladas de refrigeración, a qué temperatura trabajan el agua, ¿y qué factor de carga tienen los chillers? ¿Cuánto tiempo están trabajando los chillers? Normalmente los chillers son de paro y arranque. Necesitamos saber más o menos cuánto tiempo están trabajando para saber las toneladas de refrigeración que consumen durante el día. Con esta información, nosotros hacemos el ejercicio, la propuesta técnica financiera. En esta propuesta le decimos cuál es el equipo más adecuado. El objetivo es
tratar de usar la máxima capacidad del equipo de generación, la máxima capacidad eléctrica, para que sea más rentable y para que tengamos un mejor retorno de inversión. Buenísimo. Bueno, parte de ya estamos por terminar y bueno, quisiéramos que pedirles su apoyo para que nos ayuden a contestar esta encuesta. Esta encuesta para nosotros es muy importante porque sabemos, pues nos vamos orientando en estos temas o en las presentaciones que les estamos haciendo. Son breves 6 preguntitas que por favor les pido no las la llenen. Es muy breve. Y bueno, aquí continuamos con el tema de preguntas. Pati, tenías algunas preguntas, ¿verdad? Y así es, tenemos una pregunta que nos hace Agustín Sevilla sobre cómo se consigue generar agua caliente a 32 grados centígrados para albercas o uso residencial, en este caso, bueno, regaderas, por ejemplo. Hay varias alternativas. Nosotros podemos, con el intercambiador que aprovecha el calor remanente de las camisas del motor, podemos llegar hasta 85 grados centígrados, dependiendo del flujo de agua que metas en el intercambiador. Obviamente va a entrar agua a menor temperatura, puede ser incluso temperatura ambiente o agua directamente de una cisterna a 20 grados, y con la velocidad que pasa en el intercambiador o con el tiempo que se quede en el intercambiador, con eso regulas la temperatura de salida. Otra forma de lograrlo es inyectas en un tanque mezclador el agua directamente a 85 grados centígrados y le das flujo de acuerdo a la demanda que tengas en la alberca. Hay muchas formas de controlar la temperatura, principalmente se rige por cuestión de flujo de agua, pero se puede lograr si lo que quieres son 32 grados centígrados, usamos la misma agua de la alberca para calentarla en el intercambiador y regresarla más caliente. Hay varias formas de controlarlo, pero se puede hacer sin problema. Muy bien, sí. La siguiente pregunta nos la hace Francisco Delgadillo. Esto dice, ¿cuál es el tiempo estimado de desarrollo de un proyecto desde la prospección hasta la interconexión? Pues varía mucho dependiendo de cada proyecto. Déjame decirte que nosotros no hemos podido cerrar un proyecto desde la presentación de lo que es cogeneración hasta que se cierre en menos de 8 meses. O sea, para que tomen la decisión, toma un tiempo. Pero si ya está tomada la decisión, ya se decidió invertir, estamos hablando de un tiempo de entre 5 y 7 meses. Lo que más tarda es traer el motor. Nosotros traemos el motor directamente del fabricante en Alemania a nuestra planta de Toluca. Tenemos una línea de producción en donde probablemente estemos ya trabajando sobre algún motor que ustedes necesiten. Esto es en el momento que ustedes nos confirman, nos interesa, nosotros les confirmamos, ¿sabes qué? Ya tengo uno, en lugar de entregártelo en 5 meses, te lo puedo entregar en 3. Pero el tiempo promedio es de 6 meses y el trámite lo empezamos a hacer en el último mes, cuando ya estamos echando a andar la central o cuando estamos haciendo pruebas de la central. El trámite con CFE puede tomar entre 20 y 40 días, una vez que ya está andando, se están haciendo pruebas de funcionamiento del equipo y se hace la visita por la unidad verificadora. Muy bien. Tenemos 2 preguntas más. Una última, bueno, una de Agustín Sevilla igual. ¿Se puede proponer a los que tienen plantas de emergencia de diésel o gas LP transformar este motor a consumo de gas natural y tener un motor de cogeneración? No, realmente no existe una conversión como tal y son diseños completamente diferentes. Digamos que los motores de gas natural son mucho más robustos y diseñados de origen
pensados en que van a trabajar 24/7. Entonces son motores más robustos de inicio. Segundo, los motores de plantas de emergencia están pensados en que trabajan poco tiempo. Normalmente se diseñan a trabajar 2, 4 horas máximo de operación. Entonces no se pueden, en resumen, no se pueden convertir los motores de gas natural a trabajar, los motores de diésel a trabajar en gas natural. Es otra tecnología. Pero sí podrían reemplazar la planta de emergencia por una de cogeneración. Sí, es correcto. Si lo único que quieren es una planta de emergencia, en lugar de usar gas natural, podrían usar una planta de emergencia, en lugar de diésel, podrían usar una planta que use gas natural. La velocidad de respuesta de la planta de gas natural es diferente a la de diésel. Ahí tendríamos que evaluar cuál es la carga que tienen para ver si un motor de gas natural les va a poder dar el respaldo dependiendo de los picos de corriente que demanden en el proceso. Pero sí existe la alternativa de usar un motor de gas natural como planta de emergencia. No se pueden convertir los motores de diésel a gas natural. Muy bien, gracias, Miguel. Y por último, de Óscar Eduardo Ruiz Montoya, pregunta, ¿podemos tener un sistema solar interconectado de 500 kilowatts y añadir con cogeneración otros 500 kilowatts? Sería ideal, pero desafortunadamente la ley no lo permite. Como ya estás... Con otro permiso, ¿no? Claro. Como ya estás generando 500 kilowatts con paneles solares, digamos que en una acometida es el máximo que puedes generar para permanecer en generación distribuida. Si tuvieras otra acometida, o sea, si la planta o el usuario tiene 2 acometidas, puede tener en una acometida los paneles solares y en otra acometida la cogeneración y de ahí alimentar las cargas. Se tendría que evaluar el caso específico porque hay que ver la separación de cargas dentro de la planta. O la otra es ya brincar a un proyecto de abasto aislado, pero ya se requiere el permiso de la CRE, del SENACE, y es un proceso más largo y un poco más complicado. Pregunta Jessica García, ¿quién hace los trámites de interconexión, Miguel? Nosotros lo hacemos, pedimos una carta poder del usuario final, donde nos da permiso de hacer eso. Obviamente hay varios documentos que nos tienen que facilitar, como hasta acta constitutiva, poderes, domicilios, comprobantes de domicilios. Nosotros llenamos el formulario de CFE y lo presentamos y hacemos el trámite ante CFE. También o resolvemos o trabajamos junto con la unidad verificadora para buscar la aprobación de la instalación y finalmente el dictamen de CFE para la puesta en marcha. Buenísimo. Creo que hay otra pregunta, Pati, ¿no? No, más que preguntas, un comentario de Agustín Sevilla, de que se puede plantear sustituir la planta de emergencia y que EDO sea la generadora de energía y también sea de emergencia cuando no hay electricidad, siendo la principal la planta de cogeneración. Sí, es correcto. Realmente, una vez que se echa a andar la fuente de cogeneración, se convierte en la fuente principal de suministro. Si estás interconectado, CFE se convierte en tu respaldo. Tener una planta adicional, si ya la tienes, pues qué bueno, la vas a tener ahí, pero realmente sería un caso muy extremo en que tuvieras que llegar, parar la cogeneración, que CFE no estuviera y que tuvieras que echar a andar la planta de emergencia, pero es una configuración que también se puede lograr y ya tienes una triple garantía de suministro. Una ventaja de la cogeneración, y nosotros ya lo estamos implementando porque nuestro software de control lo facilita, es que aunque falle CFE, o sea, aunque haya una falla en CFE, la cogeneración siga trabajando.
Originalmente estaba pensada la cogeneración para que cuando fallara CFE, la cogeneración también parara, por seguridad de la red de CFE. Actualmente ya se usan configuraciones y el sistema de monitoreo nuestro lo permite, en donde, aunque falle CFE, la cogeneración puede seguir trabajando y después restablecer la interconexión con CFE cuando CFE ya esté disponible. Entonces, también con la cogeneración podemos aumentar nuestra confiabilidad en el suministro eléctrico. Buenísimo, Miguel. Pues creo que ya no hay más preguntas, ¿o sí, Pati? No, ya no. A ver, déjame revisar porque acaba de surgir una. Ah, sí, una de Moisés Olmos. ¿Qué hay de usar biogás a partir de generación kilowatts? ¿Es viable usar biogás? Pregunta. Sí, definitivamente nuestros motores, eso sí se puede hacer, que un motor de gas natural trabaje con biogás. El principal componente del biogás y del gas natural es el gas metano. Entonces, dependiendo del porcentaje de metano que tenga el biogás, se puede alimentar directamente al motor. Lo que es importante para estos proyectos con biogás es que ya se esté produciendo el biogás. El biogás puede provenir de diferentes fuentes orgánicas, ¿no? De plantas de tratamiento, de desperdicios sólidos urbanos, de basureros, de desperdicios de hortalizas, de desperdicios de aserraderos, pero lo importante es que ese material orgánico, digamos que ya se esté procesando en un biodigestor para producir biogás. Y con ese biogás alimentamos al motor y con el motor podemos producir agua caliente, más la electricidad, más vapor, más cualquier otra aplicación térmica. Pero sí, se puede usar biogás si es que ya se está produciendo de alguna manera en sitio el biogás. Sí, el tema del biogás, creo que el reto es el biodigestor, ¿no, Miguel? Ya tener ese proceso de producción de biogás. Sí, se necesita tener biodigestores grandes. Por ejemplo, podríamos usar heces de animales, pero sí estamos hablando de que se deben generar al menos unas 30 toneladas de heces de animales, 30 toneladas mensuales, para producir suficiente biogás para alimentar un generador de 100 kilowatts. Si ustedes nos dicen cuál es el material orgánico que tienen o que podría generar el biogás, nosotros con ese material les podemos decir más o menos qué capacidad podrían generar de electricidad. Pero sí estamos hablando de varias decenas de toneladas de desperdicios orgánicos para producir suficiente biogás para alimentar un motor. Pues buenísimo, Miguel. Pues no sé, creo que ya no hay preguntas, Pati. Y No, bueno, ya no. pues ya llegamos a la hora. Normalmente eventos tienen que durar 40 minutos, pero bueno. Miguel, no sé si quieres hacer un comentario de cierre. No, estamos a sus órdenes en caso de que tengan alguna duda, requieran información, quieran que hagamos algún ejercicio específico, pues por favor proporciónenos la información del recibo de CFE, la aplicación térmica, y con gusto en 2-3 días les entregamos una propuesta preliminar para que ustedes vean el monto de inversión que se requiere, el retorno y qué tan viable puede ser un proyecto para sus clientes o para usuarios finales directos. Muchas gracias por su atención. Creo que han estado ya en contacto o tienen el correo de José Manuel. Por medio de él podemos resolver cualquier duda o necesidad de información futura que tengan. Sí, primero que nada, Miguel, te agradezco pues, todo tu conocimiento y el apoyo en este webinar. Pati, te agradezco el apoyo en el tema de preguntas. Y bueno, les agradecemos a ustedes su tiempo, este poquito tiempo que nos regalaron este miércoles. Y bueno, cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Miguel, el correo de Miguel es, si quieres compartir en el chat, también por si quieren hacerte alguna pregunta directa. Y sí es muy importante pues hacerles nuevamente que retomen. Somos el único fabricante de centrales de cogeneración
El beneficio de trabajar con un fabricante, pues obviamente que nosotros hacemos sistemas llave en mano, hacemos sistemas a la medida de su cliente y bueno, pues obviamente costo, rentabilidad, costo-beneficio, pues es mayor, ¿no? Y además el tema del respaldo que podemos ofrecer, que es 24/7, contamos con el sistema de monitoreo, contamos con el tema de refacciones, que también es algo que suelen tener la duda, tenemos las versiones y tenemos la opción de operación y mantenimiento. Entonces tenemos el sistema integral, que eso les ayuda a tener una mayor confianza y tranquilidad en cuanto a estos sistemas de generación. Y bueno, ya Miguel les compartió su correo y les agradecemos mucho su tiempo. Y bueno, Pati, Miguel, gracias y que tengan un bonito miércoles y cuídense mucho. Gracias, bonito día. Gracias, Pati, gracias, hasta luego, gracias a todos.